tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Enigmas de nuestro mundo. Hay un proverbio egipcio que dice: todo le teme al tiempo, y el tiempo le teme a las pirámides. Las pirámides son la última de las 7 maravillas del mundo antiguo, construidas por el hombre, que quedan sobre la tierra. Si es que realmente fueron construidas por seres humanos. Nadie sabe siquiera de dónde proviene la palabra pirámide, ya que no tiene raíz en ningún lenguaje. Los ingenieros ven un enigma en la construcción de las pirámides, y matemáticos están asombrados. Y uno de los grandes secretos que hoy vamos a investigar es cómo fueron construidas. Quienes vivieron antiguamente en nuestro planeta poseían tecnología que aún hoy no entendemos. ¿Fueron capaces de realizar hazañas que no hemos podido igualar? Aún con la ayuda de poderosas computadoras y nuestra más avanzada tecnología espacial, nuestros científicos son incapaces de determinar cómo lo hicieron. Ningún rey u otro cuerpo momificado fue encontrado dentro de la Gran Pirámide. Todo lo demás acerca de esta antigua maravilla permanece como un misterio para los investigadores tradicionales, lo que nos lleva a creer que hay involucrada una fuerza superior cuyo propósito era más significativo que enterrar a un faraón. Desde las torres de observación de los astrólogos babilonios hasta los laboratorios astrofísicos de hoy, muchos científicos han concordado que la Gran Pirámide de Keops no pudo haber sido construida con la tecnología de la Edad de Piedra en el año 2900 a.C. Sin embargo, ahí está, con una altura de 42 pisos, cubriendo un área de 10 estadios de fútbol. Una masa de 2.500.000 bloques de piedra complejamente ensamblados. Pesando desde 2,5 a 10 toneladas, es suficiente piedra para construir más de 35 edificios como el Empire State. No sabemos cómo una estructura de tal magnitud no se desplomó con los años. Normalmente se hundirían lentamente en la tierra. En la construcción moderna, los ingenieros encuentran que un índice de asentamiento de 15 centímetros en 100 años es aceptable. El Capitolio de los Estados Unidos se ha asentado 12 centímetros durante los pasados 200 años. En 5.000 años, la Gran Pirámide se ha asentado menos de 11,2 centímetros. Pero la Gran Pirámide está a solo medio centímetro fuera de la alineación correcta. Eso es algo imposible de igualar en el campo de la construcción moderna. Las 115.000 piedras calizas exteriores de 10 toneladas cada una fueron removidas en el siglo XIV para construir la ciudad del Cairo, dejando la pirámide de Giza como se la ve hoy. Estas piedras estaban ajustadas tan perfectamente que era imposible introducir una hoja de afeitar entre dos de ellas. Algunos arqueólogos sostienen que construir la Gran Pirámide llevó 20 años de trabajo. Pero esto implicaría poner una de estas grandes piedras cada 3 minutos y medio durante las 24 horas del día. Algunos creen que eran movidas en trineos o acarreadas con troncos. Las piedras que traían de lejanas canteras eran transportadas a través del río. Había una rampa junto a la pirámide y eran subidas escalón por escalón y puestas en su lugar. También existe una creencia promovida por el cine de que miles de esclavos fueron utilizados para construir las pirámides. Esto no es cierto. Los egipcios de la Cuarta Dinastía no fueron una gran potencia militar, ni siquiera una nación agresiva. Y no había suficientes esclavos disponibles en un radio de 8.000 kilómetros para mantener la fuerza de trabajo necesaria. La teoría de los rodillos y la rampa es dudosa. Según los expertos, hubiera sido más difícil construir la rampa que la pirámide. Hubieran quedado 2.700 toneladas de desechos de construcción. Pero ¿dónde están? Por otra parte, el importar los 25 millones de árboles necesarios requeriría más viajes de los que hicieron los egipcios en toda su historia. Además, es casi imposible rodar un tronco en un camino de piedra. Pero aun si rodaran, el peso de las piedras los convertirían en pulpa en muy poco tiempo. Los egipcios no fueron los arquitectos ni los constructores de la Gran Pirámide. Esta es una muestra del corredor ascendente de la Gran Pirámide. Algunos geólogos la estudiaron y creen que es una piedra artificial. La Gran Pirámide es una de las grandes obras realizadas por el hombre hasta hoy. Sin embargo, no existe ni un dibujo, ni un artefacto, ni un plano
ni inventario que nos hable de su construcción. Los egipcios nos dejaron 3000 años de historia escrita, cubriendo todo lo que sucedió en su cultura, desde los nacimientos hasta cómo araban. Sus cosechas, construcciones, manualidades, sacrificios, oraciones, pero nada acerca de las pirámides de Giza. ¿Por qué? La orientación geográfica de la Gran Pirámide de Giza es quizás su característica más extraña. Sus lados están orientados casi exactamente de norte a sur y de este a oeste. La desviación es de apenas 3 minutos de arco del norte verdadero. ¿Cómo pudo una cultura antigua, casi de la edad de piedra, establecer el norte exacto? La Gran Pirámide es evidencia de un fenomenal conocimiento de la ciencia de la astronomía. Podían medir el día, el año y la precesión de los equinoccios. Sabían que la Tierra era una esfera y sabían cómo calcular la longitud y latitud exactamente. Muchos investigadores piensan que las pirámides trascienden las posibilidades terrestres y que son de una naturaleza paranormal. Hay un vórtice de energía que emana del vértice de la pirámide y que aumenta de tamaño a medida que se eleva hacia los cielos. Un ejemplo de esa energía que emana del vértice fue demostrada por el inventor británico Sir W. Seaman. Cuando bebió de la botella de vino que llevó consigo, sintió una pequeña descarga al tocar esta sus labios. La actividad eléctrica intrigó a Seaman tanto que tomó un periódico húmedo, envolvió con este la botella, convirtiéndola en un simple acumulador eléctrico que la mayoría de los estudiantes de secundaria reconocerían como la botella de Leyden. Sin embargo, no sabemos por qué o cómo la Gran Pirámide parece ser un acumulador de energía. Las escuelas por algún tiempo han enseñado como un hecho establecido que la Gran Pirámide fue la tumba del faraón Keops. Esta teoría está basada en un controversial descubrimiento de su tarjeta real con el nombre de Keops y su sello en la así llamada cámara fúnebre. Pero esta teoría ha sido desafiada por recientes descubrimientos reveladores. No existe ninguna evidencia sólida de que las pirámides fueran realmente las tumbas de los faraones. Aunque el argumento de los arqueólogos es que las cámaras fueron despojadas de su contenido por profanadores. Los constructores de la pirámide dejaron el nombre de Keops grabado sobre grandes bloques en el techo de la cámara de entierro, grabado que nadie vio hasta 1837. Sobre el jeroglífico, descubrí que era falso y había sido hecho en mayo de 1837. Recibí una carta de un señor Allen en Pittsburgh. Su bisabuelo fue quien vio al señor Hill entrar con la tinta roja y el pincel para hacer la inscripción. Cuando su bisabuelo objetó, fue despedido de su trabajo y proscripto en Egipto. Examinándolo de cerca, resultó obvio que era falso, porque el señor Hill escribió mal el nombre real. En lugar de escribir el nombre Keops, escribió Keupu, que en esos tiempos hubiera sido como escribir mal Dios, algo que jamás había ocurrido. Con tantas interrogantes sin respuesta, ¿es razonable que el complejo de Giza no sea más que un gran cementerio para la realeza egipcia? Las técnicas de construcción de las pirámides sigue siendo un misterio. ¿Se construyeron realmente con tecnología terrestre? Hay expertos que sostienen que recientes descubrimientos en el planeta Marte podrían darnos la respuesta. Richard Holland, ex asesor de la NASA, es el principal impulsor de la misión Marte. Un grupo de científicos internacionales que afirman que la famosa cara fotografiada en ese planeta tiene alguna relación con las pirámides y la Esfinge en Giza, Egipto. Si los griegos se inspiraron en los egipcios, y los egipcios se inspiraron en los mitológicos habitantes de la Atlántida, ¿quién inspiró a la gente de la Atlántida? Las ideas más interesantes y extrañas con las que me topé en mi investigación fueron las que relacionaban a la Esfinge con el planeta Marte.
Estos descubrimientos fueron presentados en las Naciones Unidas frente a un público de científicos y periodistas. Aquí vemos una parte de esa presentación realizada por Richard Hoagland, escritor, científico y ganador de la medalla Einstein como erudito en ciencias por su excelente labor en la investigación del planeta Marte. En 1976, durante una misión a Marte sin tripulación humana, la misión Vikingo, se tomó esta fotografía en un marco de 35.8.72 en un atardecer de Marte en la zona desértica llamada Sedonia. Nosotros, la raza humana, la NASA, los Estados Unidos, los habitantes de Norteamérica que pagaron esa misión, pudieron observar y notar un enigmático artefacto que estaba fuera de lugar, el famoso rostro de Marte. Muchas cosas sucedieron en los años subsiguientes, pero quise mostrarles la información original para darles una idea de hasta dónde llegamos, ya que la respuesta oficial a esta foto, cuando fue publicada por primera vez en los medios, fue que se trataba de una especie de truco de luces y de sombras. Bien, de allí se desprendió una investigación, algunos libros, algunos videos y una larga discusión. Por eso estamos aquí esta tarde. Aquí vemos una ampliación por computadora de la misma imagen, realizada 15 o 16 años después. Fíjense en el detallado grado de minuciosidad, las marcas de la frente, el cabello del lado derecho, los dientes que se insinúan en la boca, el formato de los ojos. Pero es verdad que únicamente con esta foto la NASA no habría juntado suficiente información en estos 16 años como para saber si este era el truco de erosión más fantástico o si era algo más. Para eso fue necesaria otra información como esta. Esta es una segunda fotografía tomada 35 días después de la primera. Luego se la entregaron a dos eminentes ingenieros espaciales que trabajaron con las fotos en 1980. Ellos fueron los responsables, no la NASA, de ingresar las 16.000 imágenes del Vikingo en los archivos. Cuando los procesaron, descubrieron que el objeto de esta fotografía en particular era en verdad simétrico de ambos lados. Eso significa que parece tener un lado derecho y un lado izquierdo. Se ven dos cavidades oculares, la boca está en el centro, la línea del cabello cae a ambos lados. Es proporcionada y simétrica al 90%. Ahora, las expresiones faciales de los monumentos o estatuas que se ven aquí en la Tierra son inevitablemente perfiles que, si uno se mueve 100 metros de un lado a otro, desaparecen. Pero esta toma frontal de un rostro nos da la sensación de estar mirándonos a nosotros mismos en un inmenso espejo cósmico. Y tal vez esa sea una significativa metáfora de lo que se intentó que esto fuera. Si alguna vez, en algún momento, lográbamos subir las escaleras al cielo y llegar a Marte, y desde allí mirábamos hacia abajo, hacia la Tierra. Durante los últimos 9 años se ha debatido la credibilidad de este objeto, si era real o creado por un truco. Pero ahora nuestro enfoque apunta a otro lado. Estamos analizando el significado del mismo, incluyendo una posible conexión con la Tierra. La pista que nos acerca cada vez más a la solución del acertijo de Sedonia, la región de Marte en donde se tomaron las fotos originalmente, no resultó ser este rostro, sino una pirámide de 2 millas de largo, media milla de ancho y 5 lados, ubicada a unas millas de distancia. Fue Harold Torrey, un miembro del equipo de la Agencia de Defensa, DIN, el que descifró el código. Torrey descubrió al tomar las medidas de la geometría interna de la pirámide de DIN que tiene una estructura increíblemente geométrica, una constitución matemática fundamental, que en el universo son los indicios que nos indican la presencia de inteligencia. Esta es la Esfinge. Estamos observando una estructura, una obra de arte magnífica que fue creada en una época en la que nadie en el planeta Tierra podría haber construido algo de esta magnitud y escala. No existe ninguna civilización contemporánea a la que se la pueda atribuir. Entonces, ¿quién la hizo? Y antes de contestar los marcianos, siéntense y escúchenme. No quiero ninguna respuesta alocada aquí. La ciencia está ahora abierta.
Quiero decir que el rigor científico ha abierto las puertas para lo que creo que Jack Palance creó una palabra: Atlántida. Es posible que los mitos que nos llegan de la época de Platón acerca de una civilización anterior y muy desarrollada, capaz de construir algo como esto, no sean solo mitos, sino que tal vez estemos observando un antiquísimo artefacto tangible que sobrevivió de esa época en la que podíamos hacer cosas que ya no somos capaces de hacer. Algo inefable borró una fase primitiva de la historia de la humanidad y dejó un monumento que grabó de alguna forma el eco de ese tiempo. El modelo básico de la esfinge es esa fusión de león con ser humano. Comenzamos a pensar seriamente que había algo más que una conexión pasajera entre esta antigua estructura y las pirámides de Marte. Fíjense, cuanto más se analizan las diferentes aplicaciones de la imagen. Este es el rostro ahora. Se puede ver fácilmente que tiene el rostro de un protohumano simio. Lo que se hace entonces es tomar una mitad y plegarla sobre la otra mitad para conseguir una imagen como en el espejo. Y logramos una de un hombre primitivo. No es Marilyn Monroe ni Paul Newman. ¿Por qué es de un hombre primitivo? Podría tener alguna relación con la edad que pensamos que esto puede tener, casi 500.000 años. Luego lo que hacemos es volver a la original y tomamos la mitad derecha y hacemos lo mismo. La plegamos sobre la otra y esto es lo que encontramos. Estoy muy contento con su respuesta. Eso es exactamente lo que yo siento. Me dieron escalofríos cuando me di cuenta de que lo que veíamos en el monumento de Marte, en este rostro de Marte, era la fusión del humano y el felino. La fusión de esta persona. Entendí que lo que recibimos fueron esfinges, personificaciones de esfinges rocosas, en dos mundos unidos por los principios fundamentales de Sedonia, una y otra vez. El pensamiento de nuestro equipo es que la cara es nuestra cara, o lo que una vez fuimos. Y en ese sentido, algún día podremos descubrir que en realidad nosotros éramos los marcianos. Es por eso que estamos insistiendo para que la NASA vuelva a fotografiar exhaustivamente el complejo de Sidonia en Marte. Lo que me alarma es la posibilidad de que en algunas de esas imágenes de Sidonia encontremos pruebas concluyentes de una conexión entre los monumentos de Marte y los monumentos de la Tierra como están representados por las pirámides de Giza. Si eso es verdad, obviamente toda nuestra historia, esa débil idea de quiénes somos y cómo llegamos a este pequeño planeta habría de cambiar. Para mí, la idea de mirar a la Tierra desde el espacio y poder verla desde otra perspectiva, esa es la experiencia más enriquecedora de todo el programa espacial. El doctor Edgar Mitchell, ex astronauta, es uno de los pocos hombres que ha caminado en la Luna. Un ejemplo de los cambios de estructuras de pensamiento es el que comienza con Copérnico. Cuando Copérnico desafió las teorías existentes de que todos los sistemas giraban alrededor de la Tierra, de que la Tierra era el centro del universo, no le parecía, según sus observaciones, que eso fuera cierto. Fue así que él inventó o creó la teoría heliocéntrica de que los planetas giran alrededor del Sol, que fue rechazada en su momento. Afortunadamente, Copérnico era un hombre muy sabio y no desafió al sistema imperante. Estaba a punto de morirse y la teoría se publicó, de hecho, luego de su muerte. Fue Galileo el que apareció con su telescopio, por el que veía a los planetas moviéndose, como lo hacen las lunas alrededor de los planetas, y sugirió que tal vez Copérnico tenía razón, que la Tierra giraba alrededor del Sol.
Desafortunadamente, las autoridades de ese entonces ni siquiera quisieron mirar a través del telescopio de Galileo. Estaban convencidos de saber las respuestas sin investigar nuevas preguntas. La gran esfinge egipcia es otro de los grandes monumentos del complejo de Giza que sigue resultando un enigma. Aunque algunos científicos insisten en relacionarla con la cara de Marte, otros investigan aquí en la Tierra distintos enigmas. ¿Quién la construyó y por qué? ¿Responde al rostro del faraón Kefren como muchos sostienen? ¿Cuál es la verdadera antigüedad de la esfinge? Esta es la investigación. Durante casi la mitad de su vida, la esfinge estuvo enterrada hasta el cuello por la arena. A pesar de esta protección natural, el cuerpo de la esfinge está muy erosionado. Aunque ha sido inspeccionada y reparada muchas veces, no hay ningún indicio de quién la construyó o cuándo. Este es John Anthony West, autor y egiptólogo independiente. Mientras investigaba el trabajo del matemático francés Joala de Lubitsch, descubrió una teoría que le cambiaría la vida. La observación de Joala de que la esfinge había sufrido la erosión del agua y no del viento como se cree, lo llevó a investigar. Estas son dos clases de erosión muy diferentes. Agua en el desierto del Sahara. No ha llovido en el Sahara por 9.000 o 10.000 años. West fue la primera persona en comprender las consecuencias que esto implica. Si la esfinge fue erosionada por el agua, tiene que tener 9.000 años. La erosión profunda puede verse a simple vista, pero se requiere de un experto para identificar su causa. Gracias a unos amigos logré conocer a un famoso geólogo de Oxford y fui a verlo para que me contestara una pregunta muy simple. Basándose únicamente en una fotografía, ¿podría él distinguir entre la erosión por agua y la erosión por viento y arena? Con cautela respondió que como regla general, sí. Le pregunté si no le molestaría que le hiciera un pequeño truco y le mostré una foto de la esfinge a la que le había tapado la cabeza y las patas. Y le pregunté, ¿cuál es la causa de esa erosión? Y él contestó, sin lugar a dudas, agua. Luego descubrí la imagen de la cabeza, la miró por un minuto y dijo, oh. El doctor Robert Schoch es un profesor asociado de ciencias de la Universidad de Boston. Es doctor en geología y geofísica de la Universidad de Yale y es experto en el análisis de la erosión de las rocas. Pues tiene una idea muy extrema de que la esfinge es miles de años más antigua de lo que los egiptólogos piensan. Creí que él estaba equivocado, que era muy improbable, pero de todos modos valía la pena seguir investigando y yo soy una persona muy curiosa. West y Schoch viajaron a Egipto para examinar las pruebas disponibles. Mientras que los egiptólogos analizan los monumentos, los geólogos analizan las rocas que los componen. Y esas rocas le indicaron a Schoch que West estaba en lo cierto. A Schoch lo alentó lo que encontró, pero nadie estaba preparado para lo que vendría. De alguna manera su teoría se hizo pública y ambos fueron atacados por el periodismo. Es una alucinación norteamericana. Están explotando los monumentos egipcios para su provecho, dijo Zahi Hawass, director de Giza Plateau. El grupo es ignorante o insensible, dijo el doctor Mark Lechner, egiptólogo. Muchas teorías como esta se han difundido acerca de la esfinge, pero son palabras al viento, porque nosotros, los egiptólogos, tenemos evidencia sustancial para establecer que la esfinge data de la época de Kefren, el constructor de la segunda pirámide en el Giza Plateau. Por cierto, todos los monumentos y las tumbas en Giza Plateau fueron erosionados por el viento y la arena. Entonces, ¿por qué tiene que ser la esfinge el único monumento erosionado por el agua? Para un geólogo, la erosión cuenta la historia de una roca. El lecho de piedra caliza de la esfinge
es como un pastel con distintas capas de roca sólida y liviana. La erosión eólica afectó las capas livianas dejándolas sólidas intactas. Podemos encontrar un ejemplo en la tumba de Defem, que fue tallada en la misma clase de roca que la esfinge. Lo que fuera una pared suave fue expuesta a la acción del viento y la arena por más de 4000 años. Por otra parte, la erosión por agua se ve completamente diferente. Las rocas que han sido erosionadas tienen un formato redondeado y ondulante muy diferente a la forma dura y lisa de la erosión eólica. Este es un ejemplo clásico y claro de lo que le sucede a una pared de piedra caliza después de haber sufrido durante miles de años la erosión del agua. Esto solo se encuentra en una zona del Giza Plató, aquí en la esfinge y en las paredes que la rodean. Estas paredes verticales de piedra fueron construidas por el hombre con la misma roca. Según los egiptólogos, fueron talladas al mismo tiempo. De ser así, ¿no deberían mostrar el mismo tipo de erosión? El Dr. Lechner tiene una explicación distinta. Lo que el Dr. Schock está diciendo es que tenemos el mismo lecho. Aquí está la esfinge erosionada y aquí está la tumba de Defem que no, pero hechas de la misma roca. Lo que yo digo, y lo corrobora el Dr. Gorrian, que es geólogo, es que esas son dos capas de roca distintas construidas en diferentes fases. Todo se reduce a eso y deja de lado el enorme problema que tiene el Dr. Schock en explicar la erosión. Cuando se piensa en agua en Egipto, a uno le viene a la mente el Nilo. ¿Puede ser que legendarias inundaciones del Nilo hayan erosionado la esfinge? Esa es una buena hipótesis, pero no entraña la verdad. Lo que tenemos aquí son paredes en que las rocas inferiores son un poco más livianas que las rocas superiores colocadas allá arriba. Si fuera por inundaciones del Nilo, esperarías que estas rocas estuvieran erosionadas hacia atrás por la acción creciente del agua y debería socavar las rocas superiores. Eso no es lo que se ve. Si miramos hacia arriba, vemos una pequeña socavación, pero la capa superior, que es más dura que esta, está hundida. Por lo tanto, no es el desborde del Nilo lo que causa esta erosión, sino la lluvia, la precipitación, la que causa este tipo de desgaste. Una de las cosas que se deben entender es que la esfinge misma está en muy malas condiciones en el siglo XX. Se está deteriorando muy rápido. Puedes pararte delante de ella y ver piedras que se caen, smog, contaminación, lluvia ácida, que la afectan drásticamente y la erosionan con rapidez. Y lo que muchos críticos han sugerido es que el problema radica en que no estoy teniendo en cuenta estos factores, que paso por alto los factores de erosión moderna. Solo quiero mostrarles a todos que he tenido esto en cuenta y que es muy serio el problema de la erosión moderna, pero el problema que yo analizo es el de la erosión antigua, la que se observa debajo de las reparaciones, y ese es otro tema. Es un fenómeno totalmente distinto al de la erosión moderna. Schock sostenía que las rocas de las paredes de la esfinge fueron erosionadas por agua que caía en cascadas sobre Giza Plató. Agua cuya única... La primera manera de tratar de determinar el clima del pasado es analizando observaciones. Hay miles de observaciones en África del Norte que muestran que esa región estaba cubierta de lagos en el pasado. Hace unos 10.000 años había lagos en esa zona. Y hay otra forma totalmente distinta de conocer el clima del pasado. Y aquí es donde entra nuestra computadora. Podemos calcular cómo sería el cambio de clima en esa época. Y lo asombroso es que las pruebas geológicas y la computadora coinciden en que hace 10.000 años en el Sahara había mucha más agua que ahora. Schock y West sintieron que la evidencia de erosión por agua era tan clara que debía haber más evidencia cerca para confirmar la edad de la esfinge. Mire esto.
se puede observar la forma redondeada por la erosión de las lluvias, y aquí se ven muy bien todas estas grietas, pero no se ve este tipo de grietas en la roca erosionada por el viento. Estoy parado en una fisura vertical de la pared sur. Se puede ver que esta fisura vertical fue causada por la lluvia, que arrastraba las partes más débiles y las abría en fisuras. Esta es una prueba contundente para mí como geólogo de que esta fisura fue creada por la lluvia caída sobre las rocas. Esta es una foto actual de las paredes traseras de la Esfinge, donde se puede observar el formato redondeado y ondulante de las rocas. Este es un diagrama del formato que se ve aquí, y marcadas se pueden ver las distintas capas o estratos que se observan en la foto y que se aprecian aún mejor si puedes caminar por la zona y observarlas. De estas capas, algunas de ellas son más duras, otras son más livianas. El profesor Gowry ha calculado el factor de durabilidad de las distintas capas, y esto funciona así. Cuanto más alto sea el número, 86 versus 11, más resistente será la roca. Las rocas más livianas, las que se marcan en el diagrama con valor 11, están mucho más hundidas que las marcadas con el número 56. Pero en la parte superior, las rocas más duras, como las de 76, 75 y 86, están más hundidas que algunas de las menos resistentes, como las de 42 y 56. Si el formato es vertical, ¿por qué estas rocas más duras están más hundidas? Yo sugeriría que esto coincide con el tipo de erosión pluvial. Reciben agua de lluvia que golpea la roca desde arriba, y a pesar de ser más resistentes, están más expuestas al golpeteo de la caída de la lluvia y se hunden más que algunas de las rocas menos resistentes que están en la parte inferior y por lo tanto más protegidas. ¿Cuántos años tiene la Esfinge? Los egiptólogos sostienen que el faraón Kefren la construyó a su imagen hace ya 4.500 años. Todos los egiptólogos, especialmente los que se dedican al estudio de la Esfinge, y todas las pruebas que tenemos, confirman que la Esfinge data de hace 4.500 años. Esa es la época de Kefren, el constructor de la segunda pirámide de Giza. Incluso Mark Liner, que es colega mío, trató de hacer un modelo de la Esfinge por computadora y con una estatua que ahora está en el Museo de Arte de Boston, hizo una comparación y descubrió que la cara de la Esfinge es exactamente igual a la de Kefren. ¿Pero llega la Esfinge a parecerse a el faraón Kefren? La visión tradicional dice que sí, pero para John West, esta respuesta no es satisfactoria. Decidió consultar a un experto, alguien que trabaje con rostros todos los días. El detective de Nueva York, Frank Domingo, es uno de los principales expertos forenses. Un veterano policía escribió un manual sobre las técnicas y el arte de la identificación facial, utilizado hoy en día por los oficiales de todo el país. Si alguien podía descifrar si la Esfinge era Kefren, esa persona era el detective Frank Domingo. Miren la prognosis de la Esfinge. Esa es la extensión de la parte inferior de la cara. No van a encontrar algo así en la cara de Kefren. Esta estatua no tiene tal protuberancia en esta zona de la cara. Frank también observó que el rostro de la Esfinge es más cuadrado, mientras que el de Kefren es más ovalado. En proporción,
La boca de la esfinge es más ancha que la boca de Kefren, que es más pequeña. Además, los ojos de la esfinge son bastante grandes comparados con los de Kefren. Luego de finalizar sus observaciones en Egipto, el detective Frank Domingo regresó a Nueva York a analizar los datos. ¿No les parece que la esfinge tiene un rostro preocupado? Me pregunto cuán complicado es representar a un faraón. Aunque el estudio de la vista frontal ya mostraba diferencias significativas, el estudio de la vista lateral fue decisivo. Cuando se conectaron los puntos de referencia laterales con líneas verticales y horizontales, la diferencia angular entre ambos era extrema. La diferencia más marcada fue la que había entre la frente y la línea vertical. En Kefren, ese ángulo medía 14 grados. Pero en la esfinge, el ángulo medía más del doble, 32 grados. Esto explica la protuberancia de la mandíbula inferior en la esfinge, pero no en Kefren. Luego de revisar todas las medidas, ángulos y proporciones, he llegado a la conclusión de que la gran esfinge de Giza no es el mismo individuo representado en la estatua del faraón Kefren. Si la esfinge no es Kefren, entonces ¿quién es? Entre las creencias alrededor de las pirámides sobresale la mítica maldición de los faraones. Esto tiene su origen en la apertura de la tumba de Tutankamón, allá por noviembre de 1922. Después de 15 años de búsqueda en el Valle de los Reyes, el egiptólogo Howard Carter encontró una tumba subterránea en donde una inscripción decía: la muerte agitará sus alas sobre todo aquel que perturbe la paz del faraón. El Valle de los Reyes, en Luxor, es el último lugar de descanso de los faraones. Allí se encuentran las tumbas, todas subterráneas, que alguna vez estuvieron repletas de tesoros para la vida en el más allá, y que se convirtieron en un punto de atracción para los saqueadores. A lo largo de generaciones, miles de familias vivieron del robo de tumbas. Pero desde comienzos de este siglo, los saqueadores tuvieron serios competidores: los arqueólogos. Durante años excavaron la tierra egipcia y encontraron cientos de tumbas, casi todas vacías, profanadas hacía siglos o milenios. Una decepción tras otra. Pero en 1922, el inglés Howard Carter, que llevaba años investigando, encontró la tumba del faraón Tutankamón. Finalmente, el 4 de noviembre, la entrada quedó despejada por completo. Para el acto de apertura de la tumba, fueron invitados científicos, políticos, investigadores y autoridades de todo el mundo. En el interior de la cámara, apareció el fabuloso sarcófago de oro macizo de Tutankamón, además de tesoros de valor incalculable que habían colocado los sacerdotes más de 3000 años antes, equipando al joven faraón para su vida en el más allá. También encontraron una figura con un texto que decía: soy aquel que ahuyenta a los ladrones de tumbas, el que protege a Tutankamón. Años más tarde, se supo que Howard Carter, al abrir la tumba, encontró una tablilla de arcilla amenazando a aquellos que perturbaran el descanso eterno del faraón. Temiendo que los ayudantes egipcios se asustaran, borraron toda mención de las tablillas y las tiraron. Este incidente hubiera sido olvidado a no ser por las muertes misteriosas de varias personas que participaron de la excavación. Lord Carnarvon, quien financiara la expedición de Carter, enfermó repentinamente. Aunque sospechaban que era una infección, los médicos no estaban seguros del diagnóstico y murió exclamando: escucho tu llamado. Inexplicablemente, en el momento de su muerte, un corte de luz se produjo en todo el Cairo.
Otra víctima fue el arquitecto norteamericano Arthur Mays, quien fue la persona que quitó la última piedra que bloqueaba la entrada a la tumba. Murió en el mismo hotel y con los mismos síntomas que Carnarvon. A la mañana siguiente, Carter le mostró a su amigo George Kuhl la tumba. Kuhl despertó con una fiebre muy alta y a la noche estaba muerto. El radiólogo Archibald Reed fue el primero en quitar las vendas de la momia y radiografiarlas. Reed murió en el barco que lo llevaba de regreso a Inglaterra. También en la casa en que vivía Howard Carter en Egipto sucedió algo extraño. El hijo de un empleado así lo recuerda. Cuando Carter abrió la tumba, una serpiente entró en la casa y devoró a su canario. Durante los 4 años siguientes, el número de víctimas alcanzó la cifra de 22. Eran personas que habían entrado a la tumba o que tuvieron que ver con ella o con algunos de los arqueólogos. De las 22 víctimas, 13 habían estado presentes en el momento de ser abierta la cámara real o penetraron en ella unas horas más tarde. La realidad y la fantasía se mezclaban rápidamente. Los diarios de todo el mundo imprimían noticias sensacionalistas. ¿Es posible plantearse un sistema de seguridad tóxico? De antiguos papiros conocemos que los egipcios tenían amplios conocimientos de plantas medicinales y venenosas. Los sacerdotes, para preservar los cuerpos de los faraones, debieron recurrir a toda clase de venenos animales y vegetales, cuyos poderes conocían a la perfección. Ege, el sumo sacerdote de la época de Tutankamón, conocía todos los secretos farmacológicos y medicinales de su tiempo. Fue él quien equipó la tumba del faraón con tanta majestuosidad. Hay un dato extraño. Años después de la muerte de Tutankamón intentaron saquear su tumba como lo demuestra este boquete. Los ladrones no lograron rematar su obra. Valiosas joyas se arrojaron desprolijamente en una caja y allí quedaron. Los sacerdotes volvieron a cerrarla, pero se desconoce si conocían el mortal mecanismo de seguridad, o más aún, si lo implantaron ellos. Pudo suceder también que en ciertos casos los monumentos produjeran desórdenes energéticos en los seres humanos. En mayo de 1964, el entonces ministro soviético Nikita Khrushchev visitó Egipto y quiso conocer la Gran Pirámide por dentro. Sin embargo, llegó una orden tajante desde Moscú. Por ningún motivo podía Khrushchev penetrar en la pirámide. ¿Por qué? En la famosa biblioteca de Alejandría, que pudo haber sido así, es posible que estuviera la respuesta. Allí se conservaba toda la sabiduría de aquella época en más de 500.000 de papiros. En el gran incendio del año 47 a.C., todo quedó destruido. En la Edad Media, astrónomos, matemáticos, físicos y médicos comenzaron las investigaciones. Pero hasta ahora no se recuperaron todos los conocimientos. La maldición de Tutankamón parecía abatirse sobre todos aquellos que profanaban su tumba. Arqueólogos, científicos, investigadores, todos morían con los mismos síntomas: fiebre alta y un repentino estado de coma. Pero, ¿qué causó realmente estas muertes? ¿Pudo haber sido la inhalación de alguna bacteria o virus misterioso? Estas son las teorías. Expertos en enfermedades pulmonares de todo el mundo estudiaron estas muertes. La pregunta sería, ¿había algún hongo venenoso o moho en la tumba de Tutankamón? En las imágenes de esa época hemos encontrado muchos indicios positivos.
Había moho en todos los objetos orgánicos de la tumba, así como en las paredes. Sin duda los excavadores desempeñaron su trabajo en una atmósfera muy polvorienta. Fue la inhalación de este moho lo que provocó todo tipo de afecciones pulmonares. Uno se pregunta si las esporas de hongos pueden tener efecto, incluso después de tantos miles de años. La respuesta solo puede ser afirmativa. Incluso es probable que después de tantos milenios, su potencial alérgico se haya incrementado. Polvo y moho hay en todas las excavaciones. Limpiando las paredes, abriendo las tumbas o incluso tamizando los escombros. En una de las últimas fotos de Lord Carnarvon, que financió la excavación de Tutankamón, se ve cómo mira dentro de la cámara mortuoria a través del muro. En ese momento debió inhalar mucho polvo. 6 semanas más tarde, moría víctima de una pulmonía. Las teorías insisten que se trata del hongo Aspergillus, que surge de la descomposición de tejidos orgánicos y aparecen en cualquier ambiente. Los egipcios a diario inhalan esporas de este virus, pero si se concentran en masas venenosas, por ejemplo en las tumbas, son muy peligrosas. La maldición del faraón. La ciencia lo ha relegado al plano legendario, pero la pregunta permanece. ¿Conocían los antiguos egipcios los efectos de este hongo? ¿Protegían de esta manera las tumbas de sus faraones? ¿Hongos como armas secretas contra intrusos y profanadores? ¿Quién guardaría tanto oro sin un sistema de alarma? El doctor Bin Taha, un eminente médico y biólogo del Cairo, en una conferencia de prensa en 1962, declaró el descubrimiento de un antiguo hongo microscópico que probablemente había sobrevivido en un estado letárgico por miles de años, y el cual podría ser controlado con antibióticos modernos. Irónicamente, antes de que pudiera probar su teoría, el doctor Taha murió en un extraño accidente. Más tarde, la autopsia reveló que había muerto del mismo colapso circulatorio que los otros, y que estaba muerto antes que su auto volcara. ¿Podría indicar eso que existe una maldición de los faraones? O como muchos teorizan ahora, que el mortal virus que mató a estas personas no pertenecía a este mundo? Más allá de las posibles maldiciones, las pirámides siguen siendo un gran misterio de todos los tiempos. Desde los griegos clásicos hasta hoy, la gente se ha formulado preguntas que aún no se han podido contestar. ¿Cómo explicar la sorprendente precisión con que fueron construidas? Su alineación casi perfecta con los puntos cardinales. Se probara una conexión con las pirámides de Sedonia en Marte. ¿Quiénes fueron los ingenieros que viajaron por el espacio? Y otro dato fundamental. La palabra Cairo significa en árabe antiguo Marte. ¿Una casualidad? Quizá. Nos vamos, los espero la semana próxima para compartir nuevos enigmas de nuestro mundo.